Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre métodos de conteo. Primero es importante saber que los métodos de conteo surgen como una necesidad para las personas de analizar y comprender matemáticamente los juegos de azar. Por ejemplo, jugar con dados, jugar a la ruleta o, por ejemplo, jugar cartas. Entonces, antes de meternos de lleno a los métodos de conteo, vamos a estudiar algunos temas primero. Por ejemplo, los conjuntos. Primero definamos qué es un conjunto. Es una agrupación de objetos o elementos con características en común. En los conjuntos no tienen por qué repetirse los elementos. Hay varias clases de conjuntos. Por ejemplo, tenemos los finitos, que es cuando tiene una cantidad determinada o limitada de elementos. Infinito, que tiene un número indeterminado de elementos. Unitario, que se refiere a que solo tiene un único o un solo elemento. Y el vacío, que no tiene elementos. Y también está el conjunto universal, que es aquel que contiene a todos los conjuntos o subconjuntos más pequeños que él. Los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. En general, el conjunto universal se nombra con la U, mientras que el vacío con una O, digamos, atravesada por una pleca prácticamente. Los conjuntos también se pueden representar de forma gráfica, por ejemplo, utilizando diagramas de Venn, que ya vamos a ver cómo se representan. Ya hemos estudiado en grados anteriores, por ejemplo, los intervalos, que es otra forma de representar conjuntos numéricos. Y también se pueden representar en una notación que se llama notación de conjuntos, que es cuando utilizamos las llaves, donde ahí podemos representar o escribir sus elementos separados por comas. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, que está formado por todas estas personas. Esta notación, donde aparece como un óvalo o un círculo, es la notación por diagrama de Venn. Mientras que la notación que está abajo por conjunto, que está con llaves y cada uno de los elementos separados por coma. Ahora veamos las operaciones entre los conjuntos. Podemos utilizar, por ejemplo, realizar varias operaciones entre los conjuntos. Entre ellos es la unión. Se refiere a que corresponde a los elementos que pertenecen ya sea a uno de los conjuntos o al otro. Es decir, puede pertenecer a cualquiera de los dos. Y se conoce como unión de conjuntos. Se denota como AV. Se lee como A unido B. Su notación de conjuntos entre llaves son todos aquellos elementos que pertenecen ya sea o al conjunto A o pertenezcan al conjunto B. Si nosotros quisiéramos representarlo eso en el diagrama de Venn, sería que marcáramos todo A, porque puede que pertenezca acá o puede que también pertenezca a B. Entonces, sería todo esto que está acá, pero sin salirme. Así que voy a borrar aquí un poquito. Entonces sería, ya sea que pertenezca a A o que pertenezca a B. Entonces sería estos dos círculos marcados o pintados. Mientras que en el caso de la intersección estamos hablando a solo aquellos elementos que tienen en común tanto A y B, es decir, pertenecen a ambos y se denota como una U, pero al revés. Y se lee A intersectado con B. Se representa de la siguiente forma: son todos los elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a B. Es decir, solamente esto que está aquí en medio, porque es la parte que comparten ambos. Entonces, eso es lo que tendríamos que marcar para el caso de la intersección. Solo lo que es compartido por ambos elementos. En el caso de la diferencia, vamos a representarlo como una resta A menos B, y se refiere a todos los elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, todo aquello que le pertenece a A, pero a B no, solo es esta parte de acá, es como esta luna, como que fuera una luna. Entonces, podemos marcar solo esto, porque son todos los elementos que están en A, pero que B no tiene nada que ver con ellos. En su notación es los elementos que están en A y
que no están o no pertenecen a B. Eso significa este símbolo, no pertenece. Y el complemento siempre es la operación entre dos conjuntos, pero se relaciona con el universo, en el que tenemos un subconjunto o un conjunto que está incluido en el universo, y el complemento son todos aquellos elementos que le faltan al conjunto A para ser el universo. Se denota como A complemento, se puede representar con una A y una C pequeñita en superíndice, o también como una A y una como comilla, aquí arriba. También es otra notación. Entonces se puede representar como A complemento son todos aquellos elementos que no están en A, básicamente. Entonces si lo vemos así, comparado con el universo, si A es esto blanco, lo celeste sería el complemento, porque es todo lo que no le pertenece a A y que le falta justamente para hacer o completar el universo, que es donde está contenido. Ahora veamos lo siguiente. Vamos al los siguientes ejercicios. Vamos a utilizar este. Dice, para cada literal, dice, determina los conjuntos A unido B, A interceptado B, A menos B y B menos A. No es lo mismo A menos B que B menos A. B menos A es todo lo que le pertenece a B y no le pertenece a A. Entonces hay que tener cuidado, no es lo mismo que A menos B. Entonces tomemos algunos, no los vamos a realizar todos por el espacio. Tomemos el primero. A es el conjunto A, C, D, E, F y G. Y B es el conjunto B, D, F y H. Si queremos representar la unión de estos, son todos los elementos de A con todos los elementos de B en uno solo. Recordemos que si tienen elementos en común no hay que repetirlos. Entonces tenemos A, B, C, D, E, F, G y H. Si se fijan, habían elementos que tenían repetidos. Por ejemplo, D y D aparece aquí. F y F aparece aquí, pero no por eso se escriben dos veces, porque los conjuntos no pueden repetir elementos. Entonces, en un solo conjunto escribimos los elementos de ambos y esa es la unión. Ahora, la intersección son solo aquellos elementos que tienen en común. Y aquí ya los teníamos marcados. Tienen en común solo al D y al F. Esa es la intersección. Ahora, A menos B es aquello que tiene A, pero B no lo tiene. Entonces, si se fijan, no tiene A, B no tiene C, B no tiene E y B no tiene G. Ahora, B menos A es lo contrario. Es todo lo que tiene B, pero A no tiene. A, por ejemplo, no tiene B y no tiene H. De ahí todos los demás que tiene B sí los tiene A. Y ya tenemos nuestras operaciones con esos conjuntos. Veamos ahora el literal D. Tenemos que A es igual a 2, 3 y 4. B es igual a 5, 6 y 7. Veamos la unión. Recordemos que la unión es un conjunto donde están todos los elementos juntos, pero sin repetir en caso que hubieran repetido, ¿verdad? Entonces, si se fijan, serían 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La intersección son los elementos que tienen en común. Si se fijan, no hay elementos en común. ¿Sí? Ningún elemento de A está en B. Entonces, se puede representar así, que es el vacío, o así, cualquiera de las dos formas. Entonces, como no hay nada en común, es decir, no hay ningún elemento que pertenezca a la intersección, entonces ese conjunto es vacío y se puede representar de estas dos formas. Para A menos B es todo lo que tiene A y B no. Bueno, pues todo. Lo mismo sucede con B menos A, todo lo que tiene B y A no tiene. Es el mismo B. Porque ninguno de estos está en A, ninguno. Y así se representarían las operaciones de esto.
Ahora veamos en el caso que nuestros conjuntos son intervalos. Recordemos que los intervalos hacen referencia a conjuntos infinitos. Aunque quizás tengan un límite o una cota, digamos, siempre estamos hablando de números infinitos porque entre un real y otro real hay infinitos valores. Entonces observemos el conjunto y realicemos las operaciones, es decir, unión, intersección y resta. Entonces si observamos A, lo voy a escribir aquí como conjunto entre corchetes, nos quedaría que va desde -1 hasta más infinito, abierto, ¿sí? Porque esto sigue para allá. Y B es un conjunto abierto que va desde 0 hasta 8. Ahora, si queremos la unión A unido B, es el conjunto más grande que los incluye a los dos. Entonces, el conjunto que incluye a los dos es el mismo A. Es desde -1 hasta más infinito. Porque si ustedes observan, A sigue para acá, ¿verdad? Entonces, A, dentro de A ya está el conjunto B. Entonces, el conjunto más grande que lo contiene ambos es el mismo A. Ahora, la intersección. Para la intersección, tenemos que observar en qué pedacito los dos intervalos se juntan o comparten. Se fijan, es esta parte de acá, que sería desde 0 abierto. Va abierto porque B no lo está tomando. Sería desde 0 abierto hasta 8 abierto, que es el pedacito donde los dos colores se juntan, digámoslo así, o los dos colores están en la misma parte de la recta. Ahora para la resta, A menos B, entonces tenemos que observar detenidamente y decir, bueno, tengo el intervalo A, si vengo y le quito el intervalo B, ¿qué me va a quedar? Es decir, si a A le quito de acá hasta acá, ¿qué me queda? Bueno, nos queda primero este pedacito y luego desde acá hasta más infinito, porque recordemos que A sigue, ¿verdad? Entonces sería desde el conjunto de -1 a 0, abierto, y luego unido desde 8, como está aquí cerrado, en este caso sí, hasta más infinito. Esta sería la diferencia, porque nos quedaría justo este pedacito de acá y luego de acá en adelante. Ahora, si quisiéramos B menos A, si yo a B le quito A, entonces como A es más grande, prácticamente se lo come, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es el vacío. No queda nada de B si le quitamos A. Entonces el vacío. Y esas serían las operaciones si nuestros conjuntos fueran intervalos. Ahora, la cardinalidad de un conjunto. Primero consideremos, aquí tenemos un diagrama de Venn donde nos dice cuáles son los elementos o la cantidad de elementos que tiene A, que tiene B, que tiene la intersección. Bueno, entonces nos pide que usando esto definamos cuántos elementos tiene A. Bueno, podemos decir que A tiene 2 acá, tiene 1 acá y tiene 3 acá. Tiene 3, ¿verdad? Tiene al número 2, al 1 y al 3. Tiene, vamos a ver aquí, tiene 3 elementos en A, ¿verdad? ¿Quiénes son esos elementos? El 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos elementos tiene B? B tiene más que A. Vean, tiene el 1, el 3, el 6 y el 4. Tiene 4 elementos. ¿Sí? Entonces B tiene al 1, al 3, al 4 y al 6. Ahora nos pide cuántos elementos tiene la intersección. Recordemos que la intersección son los elementos que comparten ambos. Entonces en este caso hay 2 elementos, ¿verdad? Tendríamos 2 elementos para este caso
que esos elementos son el 1 y el 3. Ahora para el caso de la unión, recordemos que en la unión son los elementos tanto de A como de B. Entonces, si agrupamos esto en uno solo, serían 3, 4, 5 elementos. Porque recordemos que no podemos repetirlo. Entonces, la unión tiene el elemento 1, 2, 3, 4 y 6. Ahora, ¿cuántos elementos tiene A complemento? Recordemos que si A son estos de acá, el complemento es todo lo opuesto, sería todo esto de acá, incluyendo esta parte de B, ¿verdad? Entonces, veamos cómo quedaría en este caso. Tenemos al 5, al 7, al 6 y al 4. Tiene 4 elementos. ¿Cuáles son? Esos elementos son el 4, el 5, el 6 y el 7. 2, 1 y 3 son parte de A, así que no son parte del complemento. El complemento es todo lo que no es A, que sería lo que está afuera, completando el universo. Ahora vamos a la definición de cardinalidad. Cuando hablamos de cardinalidad de un conjunto, se refiere a la cantidad de elementos que posee. Se representa por 2 barras o como n de A, que también se lee como cardinalidad del conjunto A. Entonces ahorita vamos a utilizar esta notación, pero igual en algunos libros pueden encontrar esta misma, que hace referencia a la cardinalidad o cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces dice que consideremos los conjuntos A y B, de modo que A tiene A elementos y B tiene B elementos. Entonces la intersección la vamos a llamar C, la cantidad de elementos que tiene la intersección. Entonces, si yo quisiera encontrar o determinar la cardinalidad de la unión, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a A le quito C y a B le quito C y luego le sumo C. ¿Por qué? Porque si yo lo cuento tanto en A y lo cuento en B, lo estaría contando 2 veces. Entonces, por eso lo estoy quitando, porque es parte de la intersección. Entonces, luego solo lo sumo. Entonces, si yo quisiera la cardinalidad de la unión, es la cardinalidad del conjunto A más la cardinalidad del conjunto B menos la cardinalidad del conjunto C. En este caso, que es la intersección, en este caso. Entonces, en pocas palabras, es esta fórmula. Cardinalidad de A más cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección, que aquí habíamos nombrado como C. De forma análoga se puede obtener la cardinalidad, por ejemplo, del A complemento, que es la cardinalidad del universo o del conjunto universal menos la cardinalidad del conjunto A. También se puede concluir en general estas dos fórmulas. Esto es importante porque nos puede servir para determinar el número de elementos que tiene un conjunto, conociendo, por ejemplo, la cardinalidad del conjunto A, del B y de su intersección. ¿Sí? Entonces podemos utilizar estas fórmulas de acá. Ahora vamos a estudiar sobre un método de conteo que es el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es donde se listan todas las posibilidades de un suceso por casos y se representan por líneas rectas y que se conocen como esto, como un diagrama. En los eventos sobre extracción de objetos se dice que es con reemplazo cuando al extraer un objeto este se devuelve al grupo y sin reemplazo cuando al sacarlo pues ya no lo volvemos a regresar. Esto lo menciono porque lo vamos a utilizar más adelante. Entonces el diagrama de árbol es como un esquema. Entonces veamos el primer ejemplo. Hay 4 tarjetas numeradas de la siguiente forma: 1, 1, 2 y 3. Queremos determinar cuántas formas se pueden colocar 3 de ellas en una fila, solo 3 de estas 4. Entonces, por ejemplo, si yo pongo primero la tarjeta 1, como siguiente opción puedo tener la tarjeta 1, que es la otra que hay, porque son 2 1. Y después de haber elegido la tarjeta 1, puedo elegir, tengo 2 opciones. Tengo que sea el 2 o sea con 3. ¿verdad? Entonces,
Estas primeras ramas que hemos visto son si comienza con 1, luego va 1 y luego va con 2 o va con 3. Son dos opciones. Pero digamos que la primera tarjeta fue 1, la siguiente puede que no sea 1, sino que puede que sea 2. Si la segunda tarjeta es 2, tengo otra opción que termine con 1 o termine con 3. Y la última opción, si comienza con 1, es que la siguiente sea 3. Si sigue con 3, tengo otras dos opciones, que termine con 1 o que termine con 2. Solo con que empiece con la tarjeta 1 tenemos, veamos, 6 opciones. ¿Cómo puedo saber cuántas opciones hay en un diagrama de árbol? Pues simplemente cuento lo que me salió o lo que obtuve al final de haber hecho el esquema. Entonces, si observamos, tengo 6 objetos o 6 ramitas al final. Entonces, esas ramitas son las que contamos. Entonces, para el primer caso, que es que comience con la tarjeta 1, hay 6 posibilidades. Veamos en el caso que se empiece con la carta o la tarjeta que tiene el 2. Si comienza con 2, tengo dos opciones, que siga con 1 o que siga con 3. ¿Por qué no tomamos en cuenta que siga con la otra tarjeta 1? Porque aquí prácticamente no se hace distinción entre la tarjeta 1 y la otra tarjeta 1, ¿sí? Entonces, si yo comienzo con 2 y luego sigo con 1, tengo otras dos opciones, que siga con la otra tarjeta 3 o con la otra tarjeta 1. O si yo después de haber escogido la opción 2 o haber comenzado con la tarjeta 2 y luego siga con la tarjeta 3, tengo otra opción, pues terminar con la tarjeta 1. Aquí no hay dos posibilidades de tarjeta 1 porque al final no hay una diferencia entre tarjeta 1, número 1 y tarjeta 1, número 2. Parecido es el esquema para el caso de que si yo inicio con la tarjeta 3. Si yo inicio con la tarjeta 3, las siguientes opciones son 2, que comience con 1 y termine con 2 o termine con la tarjeta 1. O que comience con 3, siga con la tarjeta 2 y termine con la tarjeta 1. Esas son las opciones que tengo. Ahora, ¿cuántas opciones hay en total? Bueno, entonces podemos sumar o contar cuántas resultados o ramitas nos dieron al final. Aquí hay 2, 2, 2, son 6, 2, 1, 2, 1. Entonces, si sumamos esto, aquí eran 6 más 6, son 12 formas distintas en las que podemos ubicar 3 de esas tarjetas en fila. Y lo hemos separado en casos. El primer caso es que inicie con 1, el siguiente caso es que inicie con 2 y el tercer caso es que inicie con 3. Son 3 diagramas diferentes, pero corresponden al mismo problema. Ahora veamos el principio de la suma. Veamos el primer problema para que nos orientemos de qué trata realmente el principio de la suma. ¿De cuántas maneras se puede viajar de Santa Ana a La Unión si pasando por San Salvador hay 5 caminos diferentes y pasando por Chalatenango hay 3 formas diferentes? Considera que ningún camino pasa por ambos lugares, ¿sí? Entonces me está pidiendo cómo puedo ir de Santa Ana a La Unión si hay 5 caminos que pasan por San Salvador y hay 3 caminos que pasan por Chalatenango. Bueno, entonces como quisiéramos un esquema. Obviamente aquí no es necesario, pero eso es para ilustrar. Entonces tenemos los 3 caminos que pasan por Chalatenango en morado y los 5 caminos que pasan por San Salvador en azul. Ahora, para viajar de Santa Ana a La Unión hay 2 opciones, ¿verdad? O paso por San Salvador o paso por Chalatenango. Obviamente no puedo pasar por los 2 caminos simultáneamente, porque aquí no es que paso primero por uno y luego por otro. Entonces,
podemos ver que ninguna de las rutas pasa simultáneamente por ambos lugares. Entonces, o paso por Chalate o paso por San Salvador, pero no puedo pasar por ambos. Entonces, la forma de saber el total de maneras que yo puedo elegir el trayecto, pues es haciendo una suma. Sumo las 5 opciones que tengo pasando por San Salvador y sumo las 3 opciones que tengo pasando a Chalatenango, y en total son 8 formas en las que puedes decidir cómo viajar de Santa Ana a La Unión pasando por estos lugares. Ahora, ¿qué pudiste observar en el problema anterior? Bueno, si un evento o condición A puede ocurrir de A maneras y otro evento B puede ocurrir de B maneras, pero ambos eventos o sucesos no ocurren de forma simultánea o al mismo tiempo, entonces el total de veces o formas que ocurre el evento A o el evento B es A más B. Por eso es que sumamos al final. Por ejemplo, digamos que A correspondía a pasar por San Salvador y B correspondía a pasar por Chalatenango. Cada uno tenía una cantidad de caminos para pasar a Chalate. Por ejemplo, habían 3 y para pasar por San Salvador habían 5. Entonces, al final, ya sea pasar a uno o al otro, era la suma de ambos. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el principio de la suma? En pocas palabras, cuando dos sucesos no se pueden dar simultáneamente y queremos que suceda uno u otro, cualquiera de los dos, pero no ambos. Veamos un problema. En una zapatería tienen 4 tipos de sandalias, 2 tipos de zapatillas y 3 tipos de botas. ¿Cuántos tipos de zapatos diferentes ofrece la zapatería? Podrían decir ustedes, solo ofrece 3 tipos, sandalias, zapatillas y botas, pero no es así, ya que para cada tipo hay un estilo diferente. Entonces, la zapatería ofrece 3 tipos, sí, sandalias, pero de esas sandalias hay 4 tipos. De las zapatillas hay 2 tipos y de botas hay 3 tipos. Entonces, se cumple que ofrece en total 9 tipos de zapatos diferentes. ¿Por qué sumamos? Porque no están, por ejemplo, cuando le ofrecen a alguien, a algún cliente, le ofrecen ya sea uno u otro, ¿verdad? Cualquiera de los tipos de zapatos que ellos tienen. Veamos otro ejemplo. María tiene 4 centros escolares para realizar sus horas sociales. En el primer centro escolar tiene 2 opciones. En el segundo tiene 3 opciones y en el tercero tiene 4 opciones. Mientras que en el cuarto solo tiene una opción para realizar las horas sociales. ¿De cuántas maneras distintas o opciones distintas ella puede realizar sus horas sociales? Para realizar sus horas sociales hay que pensar que no las va a hacer en todos los centros escolares, sino que tiene que elegir uno, o lo hace en uno o en otro, pero no en todos al mismo tiempo, obviamente. Entonces, para esto podemos decir que podemos utilizar el principio de la suma. Entonces, como en el primer tiene 2, en el segundo tiene 3, en el tercero tiene 4 y en el último tiene 1, sumamos esas opciones y en total ella tiene 10 opciones para realizar sus horas sociales. Y aquí les dejo algunos problemas propuestos que ustedes pueden utilizar para practicar y utilizar el principio de la suma. Ahora vamos a ver cuándo o qué es el principio de la multiplicación y cuándo lo podemos utilizar a diferencia del principio de la suma. Veamos el ejemplo que está acá. ¿De cuántas maneras se puede viajar de Aguachapán a San Miguel pasando por Cuscatlán? Si para llegar de Aguachapán a Cuscatlán hay 3 formas diferentes de llegar, es decir, la forma A, B y C, y para llegar de Cuscatlán a San Miguel hay 4 formas diferentes de E, F y G. Aquí está el esquema. Entonces, puedo pasar de un lugar a otro por 3 caminos en la primera parte y luego por 4 caminos distintos. Para salir de Aguachapán a Cuscatlán existen 3 formas diferentes, ¿verdad? La A, B y C. Y luego para llegar de Cuscatlán hay 4 formas diferentes
de Cuscatlán a San Miguel. Si se fijan, primero paso de Ahuachapán a Cuscatlán y de Cuscatlán a San Miguel. Es un viaje continuo, ¿sí? Entonces, tenemos varias opciones de llegar del punto A, digamos, al punto B y 4 opciones para llegar del punto B al punto C. En total, las maneras que hay para llegar de Ahuachapán a San Miguel, que es de acá hasta el final, es multiplicando la cantidad que hay de caminos, primero para Cuscatlán y luego de Cuscatlán a San Miguel, que son 3 por 4, 12. ¿Cómo? Quizás es más fácil verlo si utilizamos el diagrama, ¿verdad? Puedo pasar, por ejemplo, pasar por A y luego seleccionar D, o seleccionar A y seleccionar E, seleccionar A y seleccionar F, seleccionar A y seleccionar G. O puedo elegir B y luego pasar por D, B y pasar por E, B y pasar por F, o B y pasar por G. O si yo quiero primero pasar por C, luego por D, C y E, C y F, y C y G. Entonces, en total, si los contamos así, son 12. Y es lo mismo que multiplicáramos 3 por 4. Ahora, lo podemos ver también utilizando un diagrama de árbol, ¿verdad? Entonces, si elegimos los primeros 3 caminos, después de los 3 caminos hay 4 opciones para cada uno. Como son 4, 4 y 4 en total, son 12. Ahora, ¿cuándo utilizamos el principio de la multiplicación? Bueno, cuando si un evento o situación o suceso A puede ocurrir de A maneras y para cada una de estas maneras un evento o condición B puede ocurrir de D maneras, entonces el total de formas en que puede ocurrir un evento A y el evento B, es decir, los dos, es A por B. Este resultado se conoce como principio de la multiplicación, que quiere decir que el principio de la multiplicación se utiliza cuando un suceso se puede dar simultáneamente con el otro o uno después del otro. En el caso del principio de la suma, o se daba uno o se daba el otro, pero no se podían dar los dos simultáneamente. Mientras que en el principio de la multiplicación sí, se pueden dar los dos sucesos. Si se fijaron, tenían que pasar de un lugar a otro, de un punto A a un punto B, y luego de un punto B a un punto C. Era un trayecto continuo. Aunque se separara en caminos diferentes, al final siempre se iba a continuar el camino o finalizar el recorrido. Entonces, también se puede dar que para resolver algunos problemas lleguemos a utilizar ambos principios, pero es importante que sepamos cuándo utilizarlos o cómo identificar cuándo aplicarlos. Veamos un ejemplo. Usted quiere repartir una manzana, una pera y una naranja a sus 2 hermanos. Determina de cuántas maneras puede repartir las frutas, si incluso puede darse el caso que le dé a un hermano todo y al otro nada. Bueno, tomemos como referencia la fruta. Para cada una de estas, por ejemplo, la manzana tiene 2 posibilidades. ¿Sí? Yo a la manzana se la puedo dar al hermano 1 o al hermano 2. Luego la pera también tiene 2 posibilidades, dársela al hermano 1 o al hermano 2. Análogamente la naranja. Entonces, si multiplicamos esos resultados, 2 por 2 por 2, eso es 8. Hay 8 maneras diferentes en las que él puede repartir esta fruta a sus hermanos. Veamos otro ejemplo donde se aplica el principio de la multiplicación. Determina de cuántas maneras se puede formar una pareja de un niño y una niña entre 4 niñas y 3 niñas. Para escoger al niño tenemos 4 opciones, ¿sí? Entonces, queremos elegir un niño y una niña. Entonces, de los 4 niños, podemos elegir uno, ¿vale? O sea que para elegir niños hay 4, mientras que para elegir niñas, solo hay 3. Ahora, ¿por qué usar el principio de la multiplicación? Porque vamos a escoger de ambos. No me está diciendo o elija un niño o elija una niña, no me está diciendo elija de ambos.
Entonces multiplico la cantidad de opciones en las que puedo elegir niños, que son 4, por la cantidad de opciones que tengo para elegir niñas, y los multiplico, y eso es 12. Entonces, aquí hemos utilizado el principio de la multiplicación porque son sucesos simultáneos, o uno después de otro. Primero elijo al niño y después la niña, pero se tienen que elegir los dos, porque es lo que me están solicitando, que deben ocurrir ambas cosas. Y aquí te dejo algunos problemas propuestos en los que puedes utilizar el principio de la multiplicación.